hartos sismos. Hubo en la quinta región. Pero nosotros aquí tenemos la fallita de San Ramón, pues Felipe, usted está con nuestro geólogo. Y por eso Felipe. Es que está con nosotros Daniel. Muchas gracias por venir nuevamente, Daniel. Porque primero la preocupación de lo que pasa en la zona central, específicamente en Valparaíso, que a nosotros nos pega acá en Santiago, pero también de la falla de San Ramón, que de un tiempo a esta parte ha generado preocupación. Son 5 las comunas que atraviesa justamente esta falla, y de qué manera, bajo tu criterio, se está monitoreando esta situación que podría provocar también eventualmente un sismo de grandes proporciones acá en la zona central. Sí, la falla de Ramón es este gran rasgo morfológico que tenemos en la zona oriente de Santiago, que es el borde entre la parte plana de Santiago y la cordillera, básicamente, ¿no? El trazado específico se determina con un poco más de detalle, pero ese gran rasgo que está en pantalla es la falla de Ramón, que está monitoreada, por supuesto, por la red sismológica que cubre todo el territorio, pero además hay un proyecto específico que lidera la Universidad de Chile para instalar sismómetros en la zona de la falla y saber su actividad. Ahora, si nosotros mantenemos esa gráfica, si se pudiera la anterior, estamos hablando de la comuna de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Es decir, estamos hablando de zonas densamente pobladas. Y ahí la preocupación, obviamente. Y en altura muchas de ellas. Claro, y en altura, ¿no? Densamente poblada desde hace relativamente poco, ¿no? Esta es una zona de Santiago que fue colonizada en los últimos 20 años, por lo menos con esta densidad, sin preocuparnos de saber de antemano si era una zona apta para ser poblada con esta densidad. Sí, lamentablemente funcionan muchas de las cosas así en Chile, ¿no? Primero los hechos y después vemos cuáles son las consecuencias. Pero nosotros hemos hablado tantas veces de esta falla y claramente se espera un movimiento. Eso está. Porque el otro día hablábamos con Daniel de que uno, como que un poco los geógrafos o todas las personas que ven el tema y estudian los temas de los sismos, como que uno les quiere preguntar de cuándo, a qué hora y la fecha y casi poder prepararse. Una cosa contada que tenemos es que un movimiento va a haber por el movimiento natural que va a tener la falla de San Ramón. Pero a diferencia de los casos que hemos venido hablando las últimas semanas, ¿no? La última semana hemos hablado más bien de sismos de subducción, que en ese caso tenemos una historia mucho más larga y sabemos con qué frecuencia se han producido los grandes terremotos. En el caso de la falla de Ramón no lo sabemos. Hay estudios muy interesantes que han hecho los investigadores en esta zona y han podido datar 2 de los movimientos que ha tenido esta falla. ¿Datan de? Mira, no recuerdo la fecha exacta, pero es más o menos de hace 14.000 años atrás y hace 7.000 años atrás, ¿no? Es decir, entre esos únicos 2 datos que conocemos pasaron 7.000 años y desde entonces han pasado 7.000 más. Por lo tanto, desde el punto de vista del tiempo geológico, estaríamos dentro del espacio, ¿no? Del tiempo, digamos, cercano a algún movimiento. La estadística de un dato es sumamente pobre como para poder tratar de hacer alguna extrapolación. Pero sí, digamos, está dentro del rango de tiempo que debería tomar para cargar esta falla. Ahora, sismos de una envergadura, por ejemplo, Daniel, de 7 grados Richter, que es lo que nosotros de alguna manera nos vamos familiarizando, sobre todo después del 27F del 2010. ¿Cuál es el efecto eventual que podría tener un sismo de esas características, hablando de una falla, que es muy distinto al tema de la subducción, como tú decías, de la placa de Nazca con la placa continental? Hay que añadirle que probablemente una actividad de esta falla tendría un hipocentro bastante superficial, ¿no? Bastante cercano a la superficie. Y sí, podríamos estar hablando de intensidades Mercalli 7 u 8. O sea, podría ser más destructivo porque va a ser, como se dice, más somero, más a ras de suelo para nosotros, y eso tiende a ser más destructivo. Exacto, no solo la distancia horizontal es menor, porque estamos al lado de la falla, a diferencia de algunos kilómetros costa afuera, como es el caso de los sismos de subducción, sino que además en términos de profundidad esto podría estar a un par de kilómetros, 5 o 6 kilómetros, por lo tanto muy cercano. La fuente de la energía, la fuente de las vibraciones sísmicas sería muy cercana a la superficie. Pero esta es, por lo que tú estás explicando, de lo que están las investigaciones, por supuesto, y lo que data de la investigación que se lleva a cabo, es que es una falla que más bien se mueve bastante lento, porque hablar de 7.000 años atrás en comparación a las fallas que hoy día estamos revisando, que son 30, 50, 80 años, ¿se podría decir que también esta tiene un movimiento más lento o esta se ve afectada con las fallas por las placas al final? Probablemente más que la velocidad de la falla, la velocidad con que se carga la energía elástica que acumulan, ¿no? La zona de subducción se está moviendo
todos los años 7, 8 centímetros y por lo tanto en una década tenemos 70, 80 centímetros que se acumulan de energía elástica. El caso de la falla de Ramón, probablemente la tasa con que se carga es mucho menor y por lo tanto requiere tiempos más largos de espera entre una actividad y otra. Cuando la falla se mueve instantáneamente de la misma manera en que se mueven las fallas. Lo que habría ocurrido en 1647 en Santiago, Daniel, ¿eso efectivamente fue el origen en la falla de San Ramón o eventualmente un sismo en la zona central podría activar algo esa falla? Yo he visto esa información también un poco a nivel de rumor, un poco a nivel de especulación, que podría haber sido un sismo generado en la falla de Ramón, pero los datos no lo justifican realmente porque se sintió en muchas regiones de Chile y no hay un descenso claro de la intensidad de la falla, Daniel, desde Santiago hacia el norte y el sur. Entonces probablemente fue más bien un sismo de subducción. Pero eso son lo que relatan cronistas de la época, cronistas españoles de la época, dicen 1647. La ciudad quedó en el suelo luego de 2 insignificantes minutos. Se cree que la falla de San Ramón liberó tanta energía que no quedó ningún edificio parado. Fue tal la tragedia que las autoridades de la época llegaron a esbozar la posibilidad de cambiar la capital a Concepción. Sí, bueno, el sismo efectivamente está documentado y fue muy intenso y provocó gran destrucción en Santiago. Lo que no está tan claro es cuál haya sido el origen de ese sismo. Y probablemente no fue la falla de Ramón. O sea, eso es por la falta, intensidad. claro. Uno esperaría que un sismo que se produzca en esta falla sería muy intenso en las cercanías de la falla y esta intensidad decrece rápidamente a medida que uno se aleja. Y no es el caso de estas crónicas que reportan daños desde Coquimbo hasta Concepción. Y pensándolo así, como la falla está más a los pies de la cordillera, se podría pensar que, claro, que en el centro de Santiago, o sea, lo que se va a ver ahí muy afectado es todas las construcciones o todo lo que esté emplazado sobre esa falla. Mientras más cerca, mayor la intensidad que va a sentir, a pesar de que un movimiento de esta falla lo sentiríamos en toda la cuenca de Santiago. Por supuesto, o sea, las comunas ponientes lo va a sentir igual, pero el efecto sería porque hablábamos la otra vez con otro experto más, no tan bueno como tú, por supuesto, Daniel. No, pero él hablaba que es peligroso porque habría un levantamiento al final de los terrenos que se desplaza de forma vertical. Entonces ese sería más el inconveniente con respecto a si se quiebra esta falla o entra en acción, ¿o no? ¿Se nos puede explicar eso? Claro, en una falla superficial como esta podríamos ver eventualmente el desplazamiento de la falla como un escalón en terreno. Claro. Es exactamente lo mismo que pasa en los sismos de subducción, pero el escalón está ocurriendo bajo el mar y no lo vemos. Esa patada de desplazamiento lo recibe el mar y es por la razón por la cual podemos tener tsunamis en algún minuto. En este caso sí veríamos el escalón de desplazamiento si el desplazamiento fuera suficiente. ¿Qué pasa con las construcciones arriba? A mí me preocupa porque si hay un edificio justo y la falla pasa por bajo este edificio, se cae, y va a haber un desplazamiento de 50 centímetros, porque hablábamos en ese momento que podría ser de 1,5 metros a 2 también. Pero ¿qué pasa al final con las construcciones? O sea, ¿quedan divididas en dos? ¿Se parten? ¿Se caen? O sea, sí, yo también me lo pregunto. A lo mejor un ingeniero nos debería contestar eso más. Pero una cosa es efectivamente el movimiento del terreno sobre el que están construidos estos edificios, que va a terminar con un desnivel importante. Y otra es la energía sísmica que van a recibir incluso aquellas construcciones que no están directamente sobre la traza de la falla y probablemente las dos van a tener una gran cantidad. Ahora, ¿esta falla ha ido teniendo modificaciones sin prejuicio de los, digamos, de los pocos movimientos que han quedado registrados en la historia? Sí, bueno, hay que entender que la falla es en realidad un rasgo de la corteza que es bastante profundo y bastante importante, y lo que nosotros vemos en superficie son las grietas que produce en los últimos centenas de metros en el terreno que tenemos. Entonces, el trazado exacto de la falla efectivamente probablemente cambia de un movimiento a otro, sin perjuicio de que la falla en profundidad siga siendo una sola y bien definida. Yo te preguntaba respecto a la relación. ¿Existe alguna relación eventual entre un movimiento de subducción, como el que vivimos la semana pasada, por ejemplo, frente a las costas de Valparaíso, y que un sismo importante en ese sector logre activar una falla como la falla de San Ramón, o la falla de San Ramón actúa absolutamente autónoma? Lo podemos responder a modo de especulación, ¿no? Los grandes sismos de subducción sí han gatillado otros eventos, por ejemplo, erupciones volcánicas. El sismo de 1960 gatilló directamente la erupción del Cordón Caulle. Sí, claro. Pero solo lo puede producir si las condiciones para la erupción están dadas. No lo va a generar desde cero. Lo mismo podemos pensar para un sismo generado en la falla de Ramón.
si la falla está lista y activada como para saltar en cualquier minuto, a lo mejor efectivamente un sismo de subducción lo puede activar. Pero si no está lista, no importa cuánto tiemble en la costa, la falla de Ramón no se va a mover. Daniel, ¿por qué nos preocupa el tema? No solamente porque se nos va a mover la tierra, cosa que ya los chilenos estamos bastante acostumbrados y hemos adquirido alguna cultura bastante positiva en ese sentido. Lo que nos preocupa mucho es que donde está ubicada esta falla, te voy a enumerar la cantidad de edificios y de construcciones importantes. 3 hospitales, Fuerzas Armadas, Hospital Militar, el Hospital de la Fuerza Aérea, Hospital de Carabineros. Después tenemos la Universidad Adolfo Ibáñez, la planta de Aguas Andinas, en Puente Alto está el Centro de Estudios Nucleares, en la Reina, después está la Clínica Las Condes, también el Alto Las Condes, el Plaza Tobalaba. O sea, como que nuestro plan regulador no se hizo cargo de nuestra falla de Ramón. Es como una si realidad. no existiera. Como que no existiera, como que no tomó en cuenta lo que dijeron los españoles de 1647, lo que han dicho otros expertos del 58, en fin. En ese sentido, yo sé que no es tu tema, pero como geólogo te debe preocupar también. Y lo que han dicho los geólogos desde el inicio de los estudios de la geología en Chile, desde 1950 que se conoce esta falla, o la prolongación de una similar que está un poco más al norte y se llama la falla Pocuro, y siempre hemos tenido una certeza de que este rasgo existe. No sabíamos a ciencia cierta que fuera activa, a pesar de que el rasgo es tan marcado que uno sospecha que debe ser algo relativamente joven. Y el gremio siempre se ha quejado de que no nos escuchan, ¿no? Ahora hay un poco más de conciencia y hay un poco más de interés por saber qué es lo que pueden decir los geólogos. ¿Qué se podría hacer hoy? No lo sé. De verdad, difícil, no lo sé. Yo porque creo no que vas a botar los edificios, ya no puedes estar moviendo las universidades. Hay un tema. De hecho, claro, el hospital militar está recién construido. Claro. O sea, todo ya, la infraestructura y todo está puesto. Lo que sí me llama la atención de algo que tú dijiste, se sabe que existe porque se nota, por supuesto, ahí a simple vista. Pero ¿ha registrado movimiento? tiene algunos movimientos instrumentales. Tiene no perceptibles. No perceptibles por las personas. Y todavía bastante dispersos. No hay una actividad concentrada, ni enjambres, ni nada por el estilo. Pero sí, eventualmente se han identificado algunas actividades, como insisto, instrumentales en la falla. Y para entender, esta falla tiene una extensión de algo así como 25 kilómetros, ¿verdad? 25, sí. Cuando se han registrado estos movimientos, ¿son en puntos muy minúsculos? Es decir, sí. no tengo idea, entre 5 centímetros, 10 centímetros, una cosa así. Probablemente bastante menos. Son movimientos muy pequeños en los que tal vez ni siquiera sabemos exactamente cuál es el área que se rompe, pero por la magnitud que tienen estos sismos, que son magnitudes Richter muy pequeñas, probablemente no tienen desplazamiento significativo. Y frente a un eventual movimiento telúrico en la falla de Ramón, ¿el desplazamiento sería completo de los 25 centímetros? De los 25 kilómetros. Todas las posibilidades están disponibles, lamentablemente. Podría darse una descarga parcial de la energía que haya acumulado hasta ese minuto, por lo tanto moviéndose solo algunos centímetros, o bien descargar la energía completa. Ahora, aquí vamos con los ojos vendados nomás, pues Felipe, Rafa, sí, porque al final ya claro, esto hay que vivirlo para que después podamos escribir en los libros de historia de nuestro país las consecuencias de la situación, pero es bastante indignante pensar que ya hace 50 años, 67 años atrás, estaban los estudios para saber que había una falla potencial en los pies de la cordillera y nosotros seguimos construyendo y más encima nuestro centro de investigación nuclear lo plantamos ahí encimita. Aunque tú ya nos explicaste que la molécula del átomo del nuclear ya no está, se fue, fuera de Chile, todo. El 26 de febrero del 2010. Le robaron las cosas a los caballeros, pero no le robaron, por supuesto, la molécula. ¿Cómo se llama la molécula nuclear? ¿Cómo tiene un nombre? El combustible. El combustible, claro. Pero igual como que da para pensar, ¿o no? Sí, y lo que podemos pensar de ahora en adelante es qué hacemos con la infraestructura crítica que está ahí, ¿no? La parte que está urbanizada, es muy delicado. Yo veo difícil que se pueda hacer algo con lo que ya está construido, pero la infraestructura, los hospitales, las plantas de tratamiento, yo creo que alguna de esas cosas sí se podría evaluar que claro, lo porque puede hacer. imagínate que comprende así en fácil lo que va desde el Mapocho hasta el Maipo. Mira todo lo que hay ahí. O sea, hoy día está todo construido, hoy día todo es ciudad, todo es calle.
todo es cancha, como se dice, Oye, hay edificios de en el barrio. altura, ¿Ah? hay edificios de altura. Edificios En los de pies de altura. las Condes ahí arriba hay edificios de altura y no estoy hablando de 3 pisos, 4 pisos. Hay edificios altos. Ahora, si me permiten un comentario para Todo salir lo que un usted poco quiera. Para eso estamos. del santiagocentrismo. Eso. La falla de Ramón es una de las fallas que corre a lo largo de la cordillera en nuestro Chile, país. ¿no? Probablemente gran parte del Valle Central de Santiago al sur está bordeado por fallas, algunas de ellas serán activas recientemente, otras no tanto, pero probablemente todas las grandes ciudades de Santiago tienen cerca alguna falla potencialmente activa. Todas. Hacia el norte sabemos a ciencia cierta que Antofagasta, por ejemplo, tiene fallas que han sido activas en tiempos recientes inmediatamente arriba, ¿no? en el plano de los salarios. Pero se ha Entonces, construido sobre la falla como acá. no tengo algún ejemplo Ya. de construcciones directamente sobre la falla, pero así como hemos estado acostumbrados a convivir con los sismos de Emplazamos, subducción, claro. tenemos que empezar a ser conscientes también que el territorio entero ha estado sometido a fuerza y por lo tanto a fallas internas. Y a propósito de lo mismo, ¿hay un monitoreo, no sé si permanente, respecto a estas fallas o solamente la de Ramón? La falla de Ramón tiene un proyecto especial destinado para su monitoreo constante. Otras fallas han sido estudiadas de manera más bien académica. ¿Ya? Y por lo tanto son profesores universitarios los que conocen bien su funcionamiento, pero hasta donde yo sé no hay un programa nacional de monitoreo de fallas. Te lo pregunto porque lo de Antofagasta, por ejemplo, lo que tú dices a los pies de los salares, pero evidentemente, como decía la Carola, un desplazamiento en esa falla, lógicamente se va a sentir en Antofagasta y sus alrededores. Así es. Por lo tanto, debiera, creo yo, y una pregunta nomás, existir un monitoreo un poquito más desarrollado, porque son eventuales peligros, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, así es como vamos sumando prioridades al quehacer del país, ¿no? Y este es uno que efectivamente debería ser considerado. Yo no sé si es el más prioritario. Hay otro tipo de fenómenos climáticos que afectan directamente y con más frecuencia a mucha gente, pero esto es un fenómeno que existe y es bueno tener conciencia de que existe para ver qué podemos hacer. Bueno, yo creo que tiene total relación, Andrés, al final con ir construyendo las quebradas, entendiendo que hoy día tenemos el problema de las lluvias en altura, entonces Claro. hoy día si seguimos construyendo en quebradas, Andrés, vamos a seguir sufriendo los aluviones y la gente va a seguir, Bueno, por supuesto, perdiéndolo todo. Y es lo que Entonces no pasa- aprendemos. Lo que pasa con la construcción también en la costa, que Claro. también a pesar de los fenómenos que hemos vivido, seguimos construyendo allí en zonas que son altamente peligrosas. Ahora, respecto al comentario que tú hiciste, volviendo un paso atrás, ¿por qué entonces le damos tanta prioridad o tanto protagonismo a la falla de Ramón? Es el resultado de una investigación reciente. Claro. Está metido dentro de la capital de Chile, tiene el potencial para producir un sismo de gran magnitud y de gran intensidad. Yo creo que está plenamente justificado el que la estudie, ¿no? Pero mi punto de precaución es que no es la única, Claro. no es lo único que tenemos y probablemente necesitamos extender este conocimiento al resto de las ¿Y regiones. tendrá Daniel. que ver por lo densamente poblado también? Por supuesto, yo creo que tenemos que cuidar Santiago, que tiene un tercio de la población de Chile, sin duda, pero no es el único tercio de Claro, población claro. que existe. Daniel, en ese sentido, exponíamos que esto se sabe hace tiempo y que lamentablemente con respecto a la región metropolitana de Santiago está la falla de Ramón, que es peligrosa porque hay construcciones importantes sobre ella. Y tú nos decías, todas las ciudades del país la tienen. Andrés nos dice, nos recuerda la construcción en el borde costero. Bueno, entonces, ¿dónde podemos vivir los chilenos? O sea, ese es el otro punto. O sea, como que en el fondo, si el borde costero, Agarrado. claro, ¿dónde? O sea, en ese sentido estamos rodeados. ¿ah? Así es. Y tal vez deberíamos hacernos a la idea de que no existe el riesgo cero. Eso. Tenemos que convivir con algunos volcanes, riesgos, fallas. pero tenemos que saber cuáles son. Eso Ya. yo creo que es importante, no vivir Sí. a ciegas, no simplemente Claro. confiando en que no me va a pasar nada, sino sabiendo cuáles son y sabiendo que estamos coexistiendo todo el tiempo con riesgo. Pero si tú tuvieras la posibilidad, caso hipotético y real, porque no existe, de hoy día dirigir el plan regulador, no solamente de Santiago, sino de nuestro país, ¿hubieses advertido esto o hubieses dejado al final que las ciudades se expandieran de la forma que lo están haciendo? No, yo creo que hubiera sido bueno haber preservado el pie cordillerano para otros efectos que no fueran habitacionales. Había viñas tradicionalmente, había parques, ¿no? Había otros usos urbanos interesantes del territorio también que no son necesariamente habitacionales. Y yo creo que se podría haber
dejado mejor. esa zona, si hubiéramos tenido todos los elementos sobre la mesa hace décadas, ¿no? Y yo digo que sabíamos como geólogos lo que existía, pero la conciencia plena de lo que Existe hacemos ahora. con el ambiente urbano es algo que se ha desarrollado en los últimos años. Sí. Agradecemos a Daniel Sellé, geólogo, por haber estado con Encantado. nosotros, Daniel. Y por supuesto para aclarar varias dudas respecto a la falla de Ramón. Y obviamente nosotros siempre recurrimos a ti cuando hay situaciones Teléfono como la que... 24/7, por favor, Sí. testigo, porque de hecho ya pusieron sabe, hasta fecha. Pusieron fecha y hora. El otro día escuché ahí un especialista que ya dijo el día 10 que de iba a mayo. ser. Si puso fecha y hora, probablemente no es especial. No vaya. Claramente. Gracias, Daniela. Especialista en Encantado. descubrir